Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Ghost in the Shell, el clásico del anime japonés que es una de las cimas y quizás en mi humilde opinión una de las mejores expresiones del género del cyberpunk. La película fue dirigida por Mamoru Oshii y nos cuenta la historia de un agente de policía que es cyborg y su compañero que persiguen a un misterioso y poderoso pirata informático conocido como el Titiritero, porque es un experto en infiltrarse en el sistema de otro cyborg para modificar su comportamiento. Esta historia transcurre en el año 2029, en un mundo que está interconectado por una amplia red electrónica que impregna todos los aspectos de la vida. Esta misma red es un campo de batalla para el sector número 9, cuya tarea es atrapar al pirata informático conocido como el Titiritero, o el marionetista también, o el de Puppet Master. A la cabeza de esta investigación nos encontramos con la teniente comandante Motoko Kusanagi, que es la protagonista de la historia. Ghost in the Shell representa, a mediados ya de los 90, lo que sería una nueva ola de lo que es el cyberpunk, o lo que teníamos más o menos entendido como un subgénero de la ciencia ficción, en la que ya en esta película, en este anime internacionalmente conocido, mundialmente conocido, se introducen temas que el cyberpunk venía de alguna manera anunciando, pero que aquí quizás consiguen desarrollarse y representarse de una manera mucho más compleja y mucho más profunda, que es pues el tema del transhumanismo, el tema de que los cyborgs puedan desarrollar una conciencia, el tema de intervenir al ser humano, el tema también de que un cyborg a priori, que bueno, más adelante vemos en la película que es este titiritero, que en realidad es una inteligencia artificial que vive en esta red, en esta matriz, que es un poco también otro de los conceptos que vemos por primera vez desarrollados a este nivel en esta película. Esa idea de que todo el mundo está interconectado por una red electrónica, que bueno, que sería pues el internet, lo que tenemos hoy en día. Esta conciencia que se genera aquí, que es una conciencia informática, parece pues que tiene también una racionalidad, una manera de pensar independiente y que puede desarrollar también emociones y sentimientos. Esto es una cuestión que se plantea aquí en Ghost in the Shell, que es la primera vez que se enfrenta pues el ser humano a estos dilemas de una manera como tan frontal y tan directa, y que también pues nos generan esa tensión y esa desesperanza que genera un poco el género del cyberpunk, porque es en este sentido como distópico y nos presenta una realidad o un futuro que se presenta como algo atemorizante y que pues puede acarrearnos bastantes problemas como sociedades, como seres humanos, como especie. La historia transcurre en una megalópolis que se llama Newport City y que pues estéticamente o a nivel arquitectónico lo que se presenta de la ciudad, lo que han aquí construido los realizadores de esta película, es un mundo pues como el que ya hemos conocido un poco de Blade Runner o todas estas películas que presentan estas grandes ciudades sobrepobladas, superpobladas, muy típicas quizás eso, o que se asemejan quizás a las grandes capitales de Asia como Tokio sobre todo, y que están altamente tecnologizadas, altamente pues modernizadas, pero que también muestran ese contraste con los barrios bajos donde pues hay mucha pobreza, mucha precariedad, mucha suciedad, mucha contaminación, y esto pues es justamente como la visión, yo creo que por antonomasia de lo que nos presenta el cyberpunk y a lo que nos enfrentamos históricamente a este género, que pues por eso es distópico y también tiene como estos ciertos remanentes de una posapocalipsis, o que siempre se enfrenta a la idea de que hay una guerra apocalíptica, hay una cuestión atómica, que es algo que está pues muy presente en la memoria histórica de estos países, sobre todo de Japón. Muy temprano en la película se nos habla un poco de una gran corporación que es la que fabrica estos cyborgs, que es un tema pues que también ya un poco recoge de Blade Runner, que es pues el clásico, es el pionero, la primera película como que desarrolla estos temas como a gran escala, pero en mi opinión Ghost in the Shell aquí representa otros temas y otras preocupaciones que no estaban quizás en esas películas, que en mi opinión pertenecen más como la primera ola, que tiene que ver también con las películas de los 80, en la que pues las preocupaciones iniciales eran el tema del cyborg, el tema de los androides, esas primeras ideas incipientes de la inteligencia artificial. Tenemos películas obviamente pues como Terminator que abordan esto, películas como Robocop que ya la hemos analizado también en este ciclo, en la que se presenta pues la posibilidad de que pues los robots, los androides puedan también llegar a desarrollar una cierta conciencia, una inteligencia también artificial. Aquí en mi opinión creo que Ghost in the Shell ya introduce el tema ya de la informática a un nivel mucho más desarrollado, que no lo habíamos visto así, y yo creo que todo esto comienza pues obviamente a partir de los 90 y con la introducción de la internet pues ya en la sociedad y a la masificación del consumo de internet. La película en términos de animación es una verdadera joya y es brillante también el realismo que le imprimen a ciertas escenas. Es una película que mezcla muy bien, en mi opinión, la acción. Es una película que tiene pues mucha dinámica, que es una película que en duración es corta, pero que suceden muchas cosas, y sobre todo me parece que siempre encuentra como el momento y los espacios para introducir temáticas que son bastante complejas y que creo que
aquí en esta película encuentran un desarrollo mucho más satisfactorio y mucho más profundo que quizás en otras películas de cyberpunk pues no terminan como de cocinarse bien. Yo creo que es un género que también se ha de alguna manera como subestimado, porque muchas de las películas de cyberpunk han pasado quizás como por serie B o películas pues de bajo presupuesto, películas que no han tenido mucho alcance porque tampoco a nivel de realización, a nivel de la factura, tampoco han llegado como a altas cotas. Pero en mi opinión creo que Ghost in the Shell como que aúna y reúne todas las características para hacer pues lo que se ha convertido, que es un clásico de este subgénero, y que de alguna manera también introduce quizás ese tema de la pregunta esencial o la pregunta filosófica por el sentido de la vida, o qué es lo que nos hace ser humanos, qué es lo que nos diferencia de los cyborgs, de los robots, y sobre todo también si existe la posibilidad de que una inteligencia artificial pudiese a la larga evolucionar y progresar hacia también convertirse en algo más parecido a lo humano o desarrollar una conciencia, que es lo que le pasa al titiritero, que es un proyecto pues bautizado como el 2501, un proyecto de seguridad del Ministerio de Seguridad de este país, que parece que se sale de control y pues termina convirtiéndose pues como un pirata que va hackeando pues diferentes conciencias, tiene la capacidad de infiltrarse en esta red, ¿no? Un poco como The Matrix, que eso lo vemos mucho más adelante en la película de La Matriz con Keanu Reeves. Esta idea pues de que es prácticamente como un virus, este titiritero que va por ahí pululando por las diferentes redes electrónicas y que pues va hackeando las conciencias y los cerebros tanto de cyborgs como de humanos. Esto es una idea aquí pues obviamente muy revolucionaria y muy innovadora, la que despliegan aquí los realizadores de Ghost in the Shell. La cuestión es que este proyecto, que era un proyecto de seguridad para justamente tener un poder, bueno, el poder de poder infiltrarse, es como una herramienta de inteligencia también que iba a utilizar el gobierno, pues termina saliéndose de control y genera pues esta tensión entre el gobierno y la corporación, que quizás es un tema que no se desarrolla del todo, está como más implícito y que quizás al comienzo con estos textos un poco se anuncia, pero que a lo largo del desarrollo de la película lo deja un poco de lado, pero es uno de los pilares también fundamentales del cyberpunk, esa idea de que las grandes corporaciones son las que dictan un poco y las que tienen la injerencia en los gobiernos para dictar las políticas y decidir un poco qué es el rumbo de las sociedades y de los países. En esta película pues se muestra como hay una guerra interna por tener el control de esta herramienta que se convierte pues en un arma súper poderosa, porque obviamente como el hacker más importante de todos los tiempos, que además es una inteligencia artificial que ni siquiera es una persona física, es algo aquí muy abstracto y muy interesante lo que plantean, y que en ese momento supongo que era algo completamente nuevo. En tal caso pues la cuestión interesante también del 2501 es que la intención que tiene es la de fusionarse con Kusanagi, que es esta coronel, esta comandante, que pertenece a las fuerzas de seguridad, es una policía, y la que estaba también encargada como de las misiones mucho más complejas y las misiones más difíciles, porque pues es una cyborg que también en algún momento de la película tampoco uno sabe muy bien si es un ser humano que ha sido pues intervenido, juega con esta idea de transhumanismo, o si es enteramente un cyborg completamente creado en el laboratorio de esta corporación. Entonces ahí también se juega un poco esa disyuntiva ahí, esa pregunta, esa duda, que sí es cierto que hay un remake, bueno, una película de live action que hicieron con Scarlett Johansson en 2017, en la que aquí cuentan un poco como ese background, ese backstory de Motoko, y cuentan pues que ella pues era una niña que murió y la encontraron y la intervinieron, la convirtieron pues en este cyborg, pero en la película original ese tema tampoco se aborda demasiado, y si hay algunas conversaciones entre Motoko y Batu donde hablan un poco de todo lo que son ellos de cyborg y toda la parte que tienen de humano. Entonces pues en la película la cuestión es que plantea este tema y lo tiene ahí todo el tiempo como sobre la mesa, y eso me parece que es algo muy interesante y que aquí en esta película creo que le aporta muchísimo al cyberpunk, y es uno de los pilares fundamentales que hace este género tan interesante y que haya tenido pues tanto auge y desarrollo y tantas expresiones durante la década de los 90. Kusanagi está pasando quizás en la película también como por una crisis existencial, que es algo muy interesante pues teniendo en cuenta que ella se percibe a sí misma casi que como un robot, ¿no? Un androide, un cyborg. Ella está también cuestionando si ella tiene algún espíritu o si hay un alma ahí dentro de ella, y esto quizás tiene que ver también o apela al título de la película, ¿no? Ese tema del Ghost in the Shell, ¿no? El fantasma, ¿no? En la concha, en el caparazón. Es un poco esa idea de que los cyborgs pues puedan poseer también una cierta alma o un cierto espíritu, que es un tema muy filosófico, ¿no? Quizás como esa idea de la dualidad materia-espíritu, un poco que ya se venía planteando desde la filosofía clásica, ¿no? Tenemos un cuerpo, ¿no? Tenemos este envase, pero adentro tenemos algo que es lo que nos mueve, lo que nos hace pues evolucionar también como especie, y lo que nos hace pues actuar de cierta manera, esa conciencia que tenemos.
Y entonces aquí es muy interesante porque la cuestión es que ese titiritero se quiere fusionar con Kusanagi un poco para crear, esta es una idea aquí también muy innovadora y muy rompedora, como una nueva especie. Quizás estamos como en los albores o en la encrucijada de el momento en el que los seres humanos morimos como especie tal y como la conocemos, y ya se abre la puerta para la aparición de esa evolución de la especie a partir de esta fusión entre una inteligencia artificial y el cyborg de Motoko, ¿no? De Kusanagi. Esto aquí pues obviamente es una idea pues increíble, que me parece que es una de las cosas más interesantes de la película, y pues tiene varios momentos interesantísimos ahí donde ellos comparten estas ideas, ¿no? El titiritero pues se cuestiona un poco esa evolución del ser humano. Hay un plano que es increíble, que es como un paneo vertical en el que se muestra un árbol, que es como el árbol de la vida, y ahí como se muestran como los diferentes estadios de la evolución del ser humano, ¿no? Como que se estuviese anunciando pues el próximo momento, el próximo estadio, la próxima parte de la evolución en la historia de la especie. Y el titiritero también cuestiona al ser humano porque ha subestimado el poder de la informática, el poder de la electrónica, el poder de toda la tecnología, y esto pues obviamente es lo que pone a Cyberpunk como en ese punto posapocalíptico, en ese punto pesimista con respecto a la tecnología, que yo creo que es lo que se ha ido perdiendo en los últimos años, porque la tecnología ha terminado ya de consumir nuestras vidas y de alguna manera integrarse de una manera mucho más armónica de lo que se pensaba en ese momento. Pero aquí el titiritero también un poco como que lo anuncia, ¿no? Es como que tenemos una herramienta, un poder que justamente él mismo también se puede percibir en ello, ¿no? Que se sale de control y que luego ya volver a un estadio anterior resulta completamente imposible. Otra de las cuestiones también que dice el titiritero, que es una frase muy importante para entender la película y el tema central, es que la vida se perpetúa a través de la diversidad. Esto es justamente un poco el objetivo que él tiene, esa cuestión de fusionarse, ¿no? Esa cuestión de que haya dentro de toda esa serialidad, dentro de todo ese mundo pues robotizado, electrónico, automatizado, que exista también la posibilidad de una diversidad que es la que permite que aparezcan también nuevas formas de vida. Es un poco como esa idea también de la diferencia y la repetición, ¿no? Esas ideas también de la filosofía de mediados del siglo XX, esa repetición y esa diferencia, pues eso es como un proceso que se va también como perpetuando durante el tiempo, y es el que permite también que aparezcan pues nuevas formas de vida, nuevas formas de organización, y esto es uno de los planteamientos también que hace aquí el titiritero. Por último, quería, a modo de resumen, comentar que esta película, pues por todo lo que he comentado anteriormente y muchas cosas más, pues obviamente la recomiendo que la vean. En este análisis estoy un poco quedándome en la superficie de los planteamientos de la película, porque de verdad que es una película muy, muy profunda, muy compleja, pero creo que aúna los pilares fundamentales de lo que es el Cyberpunk, y por eso a mí me parece que se sostiene o que está muy arriba entre lo que es la jerarquía de lo que define muy bien este género, y es que toca pues el tema de las corporaciones, el tema de la megalópolis, el tema de la sobrepoblación, de las grandes ciudades, de ese contraste entre la tecnología pero también la vida precaria, ¿no? High tech, low life, todas esas máximas, todos esos axiomas del cyberpunk o lo que lo definen, la tecnología, pero sobre todo también la cuestión de la informática, la cuestión de la electrónica, toda la idea de la red como una cuestión en la que accedemos y podemos entrar como en ese ciberespacio también, que son ideas que desarrolló también William Gibson en su literatura, y que aquí también parece que estos realizadores han podido también fusionarlas y pues incorporarlas a la historia, que me parece muy interesante también lo que han hecho aquí. Y creo que esta película junta pues como que todas esas dimensiones del cyberpunk de una manera que hasta este punto del 1995 no lo habíamos visto, porque si es verdad que Blade Runner, Robocop o Terminator o Total Recall, otras películas pues tocan muchas de estas cuestiones, pues la idea también de intervenir al ser humano, intervenirle el cerebro, intervenir la memoria, todo esto que también se plantea en Ghost in the Shell, ese transhumanismo. Aquí es como que si toca, ¿no? Como si hubiese un checklist y estuviesen pues todos los puntos uno por uno de alguna manera también abordados, y por eso creo que esta película se mantiene relevante hoy en día. Y os recomiendo que la veáis, porque seguro que nos va a dejar indiferentes y les va a hacer pensar pues justamente sobre esta visión que había sobre un futuro lejano, pero que cada día nos estamos acercando a él, y que de alguna manera también le hemos perdido un poco ese temor, y eso es algo también, una reflexión muy interesante que quizás abordemos en el próximo análisis de este ciclo de Cyberpunk. Bueno, ¿y a ti qué te pareció Ghost in the Shell? Si no la has visto, te la recomiendo. Bueno, si te gustó este vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.